Un extraño desconocido caminó inesperadamente por una calle concurrida, se dirigió a los transeúntes con una petición inusual y atrajo su atención con su apariencia misteriosa. Preguntó si podía interesarles en un par de productos. El acogedor gato mostró sus productos a clientes potenciales, con el objetivo de complacerlos y generar interés en su gama única. Bueno, la gente claramente no estaba encantada porque esperaban algún tipo de arma o poción legendaria, pero no los sorprenderías con solo tomates. Inesperadamente para todos, esperaba exactamente esa reacción. Resultó que era un tomate inusual con propiedades sorprendentes y un sabor inusual. Tras pedirle que abriera la ventana de estado, aclaró que este asombroso tomate aumenta la velocidad de reposición de maná durante 10 minutos. En ese momento, el niño informó solemnemente a su fiel ayudante, el conejo, que tenían suficientes tomates para hoy. Dirigiéndose a la abeja, le pidió más miel, con la esperanza de satisfacer sus preferencias gustativas. Todos se reunieron y saborearon con alegría la miel que la cariñosa abeja les dio generosamente. El gato, según resultó, se llamaba Teo, y regresó con el tipo, completando así su misteriosa tarea en la calle. Al anunciar que había vendido todo, Teo mostró una bolsa de monedas, por lo que el chico lo elogió y se alegró por su éxito. Jack se rió malvadamente. Ese era el nombre del personaje principal, y dijo que pronto se haría famoso. Jack notó que el gato estaba demasiado concentrado en ganar dinero y se preocupó mientras hablaba con Teo sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Luego, Jack fue a una determinada roca, donde anotó regularmente los días que pasó con Teo en esta increíble aventura. Habiendo estado en esta roca durante 150 días, Jack fue clasificado como un granjero que llevaba una vida difícil. 150 días después de encontrarse en este mundo misterioso, en la torre, Jack continuó su trepidante aventura. El chico preguntó si estaban listos para comenzar la siguiente etapa de su emocionante viaje en este misterioso mundo de torres. La historia se desarrolla en un mundo donde el personaje principal sobrevive y supera dificultades, escondiéndose en una misteriosa torre llena de misterios y peligros. Hace 10 años, una torre negra de 99 pisos apareció de repente, aparentemente de la nada, justo en medio del paisaje urbano. De repente, no solo aquí, sino también en las ciudades más grandes de otros países del mundo, aparecieron cientos de torres, irrumpiendo en la realidad. Científicos de todo el mundo se apresuraron a estudiar las torres, pero solo descubrieron que la torre de 990 metros de altura estaba revestida con un material increíblemente fuerte que no podía ser penetrado ni siquiera por una bomba atómica. Y entonces un día la gente empezó a aparecer desde una de las torres, como si penetraran a través de la pared, sorprendiendo a todos con su apariencia misteriosa. Está claro que esto causó sensación en la sociedad, y un grupo de paparazzi se dirigió inmediatamente a estas misteriosas personas, deseosos de resolver el misterio. Uno de los chicos explicó que de repente cayó en un agujero negro y se despertó en el primer piso de esta misteriosa torre. Las 100 torres están conectadas en una. Cuando atraviesas la pared te encuentras en el primer piso y eliges una clase y mucho más. Pero los monstruos aparecen desde el segundo piso y después de limpiar el piso, se otorgan diferentes recompensas. Hay una gran posibilidad de que caiga un ticket, un elemento gracias al cual pueden entrar y salir de la torre, pero la gente común necesita un ticket para entrar, pero no podrán subir los pisos. De repente una mujer, como de la nada, derramó una montaña de oro justo en el pasillo, sorprendiendo a todos con su inexplicable aparición. En ese momento, estaban seguros de una sola cosa. Conquistar esta misteriosa torre prometía riqueza y mucho dinero. La Asociación de los Despiertos anunció un aumento en el precio del boleto, que pasará de 150 millones de dólares. La próxima semana se espera que los precios aumenten, ya serán 200 millones. La mujer no podía entender por qué estaban dispuestos a pagar 200 millones, porque ya arriesgaban sus vidas por dinero. El hombre ni siquiera discutió con la mujer, dándose cuenta de que cada paso en esta misteriosa torre podría ser el último. Jack soñaba constantemente con comprar un billete que pudiera ser la clave para resolver el misterio de esta misteriosa torre.
pero no sabía si algún día podría pagar ese billete y permanecería prisionero eterno de la misteriosa torre. Y entonces, de la nada, apareció un portal justo detrás de él, lo que hizo que Jack pensara en posibilidades inesperadas. Fue un fenómeno que cautivó a la primera generación de despiertos, obligándolos a prestar atención a los aspectos misteriosos de este mundo. El chico, por el contrario, en lugar de asustarse y empezar a huir, estaba claramente muy contento de poder tener la oportunidad de arriesgar su vida para subir a la torre. Mientras tanto, el personaje principal continuó de pie y no sucedió nada especial, esperando que se aclarara la solución a este fenómeno. El chico tuvo que darse prisa para alcanzar este misterioso portal para no perder la oportunidad de revelar los secretos de este mundo. Después de un tiempo, entró al portal y aterrizó en el lado opuesto, sintiendo la emoción de un mundo desconocido. Bueno, todo claramente no fue como él esperaba, pues apareció en una especie de cueva. Esto claramente significaba que tenía que pasar por mucho para poder ganar la recompensa. En ese momento, un dragón estaba sentado detrás de una bola de cristal, que detectaba cambios en su torre, monitoreando de cerca lo que ocurría. El dragón buscó averiguar la razón de lo que estaba sucediendo, porque los cambios en su torre afectaban su mundo y su futuro. Jack no podía entender cómo terminó allí, porque él era el administrador de esta misteriosa torre, y se suponía que estaba en otro mundo. Los héroes hablaban de forma diferente. Alguien afirmaba que allí era espacioso y luminoso, y además se podían comprar muchas cosas. Una de las chicas solía tomar una poción con mayor frecuencia. Algunos argumentan que el lugar más importante es el campo de entrenamiento. Para sobrevivir en la torre, es necesario entrenar mucho y mejorar las habilidades. El chico, obviamente, no esperaba que la torre lo recibiera de manera tan impresionable, ofreciéndole pruebas y acertijos tan inusuales. El chico claramente no esperaba que la torre lo recibiera de esa manera, ofreciéndole pruebas y acertijos tan inusuales, haciéndole pensar en su camino. Caminó a lo largo y ancho de toda la cueva. No había campo de entrenamiento, ni tienda, nada de lo anterior, y los gritos de ayuda tampoco le sirvieron de mucho. Pero en ese momento el chico tuvo esperanza de salvación. Su teléfono comenzó a vibrar, trayendo algo de esperanza y una posible solución al problema. Resultó que era un despertador y el tipo se dio cuenta de que llevaba 24 horas en la cueva. No había conexión, por supuesto, pero el reloj funcionaba. El personaje principal decidió guardar toda la comida que había comprado antes de entrar a la torre, evaluando sus suministros de supervivencia. Tenía una botella de agua, 27 cerezas, una décima parte de cebollas verdes, 7 batatas y una manzana lavada. Jack admitió que le encantaba comer manzanas en el desayuno, porque eran especialmente dulces y aportaban alegría a cada bocado de la mañana. El chico comió hasta saciarse, sintiendo cómo la comida llenaba su estómago y le daba una sensación de satisfacción después de varios días de restricciones. No podía entender cuánto tiempo tendría que permanecer sentado en esa cueva. Necesitaba encontrar una manera de salir antes de que fuera demasiado tarde. El chico decidió que guardaría los corazones de las manzanas con la esperanza de poder cultivar de alguna manera alimentos para seguir sobreviviendo. Como el hombre tenía 10 cebollas, decidió plantarlas y comer las hojas. También quería plantar 3 tomates y 2 patatas, y el resto lo usaría para alimentarse. Cuando el chico escuchó los sonidos de los monstruos, no pudo entender qué tipo de cosas estaban sucediendo, porque los monstruos, al parecer, deberían haber estado en los pisos superiores. Después de lo cual levantó la cabeza y vio la luna azul brillando ante sus ojos, creando una vista misteriosa y fascinante. El chico se sentó levemente, viendo cómo su cuerpo se debilitaba cada vez más bajo la influencia de la inusual luna azul. Después de eso, se desmayó por completo y se quedó dormido, desmayándose debido a los extraños efectos de la misteriosa luna azul. Le dolía mucho la cabeza. No podía entender cuánto tiempo había pasado mientras estaba inconsciente, y se desmayó. Resultó que durmió durante 2 días enteros, y ahora le dolía todo el cuerpo. Estaba perdido y no sabía qué hacer a continuación. Después de que Jack se puso de pie, vio un enorme arco frente a él, lo que le causó sorpresa y desconcierto. Probablemente fue la influencia de la torre,
Jack escuchó que la forma de la planta podía cambiar dependiendo de dónde se cultivaba, asumió que el poder de la torre influyó en la cebolla. Decidió buscar otras semillas y se sorprendió al ver hasta 52, lo que le dio esperanza de sobrevivir. El chico decidió cortar las hojas de cebolla, ya que bloqueaban la luz de las semillas. No pudo evitar notar lo picante que era su sabor. Jack estaba sentado en una piedra y se sirvió tomates frescos, disfrutando del sabor jugoso y olvidándose de todos los problemas. El sol no penetraba en la torre, pero la luna brillaba de vez en cuando, creando una especie de noche en el suelo. Este fenómeno se llamaba luna azul. Pero hoy la luna no aparece hasta el piso 10. El chico pensó que apareció en el primer piso, y además este dragón que vio definitivamente no lo soñó. Cuando las torres aparecieron por primera vez hace 10 años, el gremio Fénix reclutó 37 pisos a la vez, mostrando su fuerza y poder. Los gremios ocultan información sobre los pisos después del 30, pero hay mucho contenido en YouTube sobre la torre. Del 2 al 10 piso hay guerreros esqueleto, del 11 al 20 hay goblins y del 21 al 30 hay orcos. Según los rumores, las arañas comienzan a aparecer desde el piso 31, lo que hace que viajar en la torre sea aún más peligroso y emocionante. Pero ni una palabra sobre dragones. Todo a su alrededor parecía desconocido y misterioso, como si se hubiera encontrado en otro mundo, pero el tipo no podía entender en qué piso estaba. Monstruos lagarto, similares a dragones legendarios, se escondían en algún lugar de las profundidades de esta misteriosa realidad. El chico se sentía como en un cuento de hadas. Un conejo sorprendido lo miró desde arriba, y él también estaba allí por primera vez. Cuando el conejo saltó, Jack no lo dudó y lo persiguió, tratando de salvar a esta increíble criatura de peligros desconocidos. Sin embargo, el animal resultó no necesitar tanto ser rescatado y pareció correr no hacia Jack, sino hacia la comida que había traído consigo. El hombre arrancó con cuidado una hoja y se la entregó al animal para que se diera un festín con ella, aliviando así su hambre. Cuando el conejo dio una señal, a sus amigos les pareció que otro compañero de armas se les unió instantáneamente, aumentando así su número. Estaba bastante claro que estas criaturas eran amigas, unidas en ese lugar misterioso y sinceramente regocijándose por su encuentro. Diario de supervivencia en la torre de un chico. El primer día, un par de conejos se unieron al chico, como si estuvieran cuidando su sueño, protegiéndolo de las pesadillas. Los conejos trabajaron con asombrosa determinación en el jardín del chico, ayudándolo a cultivar verduras y frutas en ese misterioso lugar. Jack se sorprendió de lo lindos que eran los conejos, pero todavía no podía entender cómo terminaron junto a él en esta misteriosa torre. Los conejos comenzaron a rogarle al hombre que les permitiera quedarse y vivir en esa misteriosa cueva con él. El chico aceptó, pero con la condición de que los conejos le ayudaran en la granja, aunque solo tendrían que podar las cebollas. El chico tenía la sensación de que estaba siendo manipulado, pero decidió confiar en estos lindos conejitos y ver a dónde lo llevaría este extraño acuerdo. La regadera del conejo era mágica y parecía tener un suministro inagotable de agua, lo que les ayudaba a mantenerse siempre llenos e hidratados. Y al parecer, el mono de la esposa conejita tiene una especie de bolsillos mágicos, porque ella constantemente está sacando de ellos nuevos artilugios agrícolas. Los conejos impresionaron a Jack con su velocidad y eficiencia, y rápidamente completaron sus tareas en la granja, haciéndola más próspera. El personaje principal pidió a los conejos que secaran todo lo que recogieron, pero no podía entender por qué las patatas aún no habían brotado. Todo a su alrededor era tan misterioso. Pero los tomates se ven vigorosos, crecieron muy bien, quizás fue realmente gracias a la ayuda de los conejos y su duro trabajo en la granja. Inmediatamente después de que el chico les dijo a los conejos que podían quedarse en la cueva, ellos con entusiasmo comenzaron a construirse una casa, creando un refugio acogedor. Y muy rápidamente la casa estuvo lista, como si los conejos tuvieran poderes mágicos que les permitieran construir elegantes estructuras. El entorno en la Torre Negra era despiadadamente impredecible y lleno de secretos, lo que aumentaba el misterio del lugar. El chico no perdió la esperanza, tenía una botella de plástico con agua y hojas de cebolla secas,
En este mundo, incluso ese tipo de suministros podrían salvar una vida. Decidió usar la botella como lente de enfoque para iniciar un fuego, tal como en el primer episodio de Supervivencia en la Naturaleza en YouTube. Cuando el chico no logró encender el fuego, sus fieles amigos, los conejos, acudieron en su ayuda, y juntos lograron hacer frente a esta tarea. Decidiendo que tenía un fuego, comenzó a freír cebollas sobre el fuego, disfrutando de la primera comida cálida y sabrosa en esta extraña torre. Después de probar este nuevo plato, sus papilas gustativas parecieron volar al octavo cielo de felicidad y sintió alegría y gratitud hacia sus fieles amigos conejos. Era como si se hubiera tragado una fábrica de azúcar. Un dulce caballo parecía galopear en su boca, y esta sensación le traía verdadera magia y placer. A los conejos también les gustó mucho el nuevo plato en su surtido. Después de despertarse por la mañana, el chico fue inmediatamente a mirar el jardín, lleno de esperanza de que las plantas y los conejos continuaran sorprendiéndolo. Se recogieron las cebolletas, se regaron los tomates y finalmente brotaron las patatas. Esto no pudo evitar hacer feliz al chico, que se sintió agradecido con sus fieles amigos conejos y con este misterioso lugar. Han pasado tantas cosas últimamente que, cuando descubrieron cómo hacer fuego, crearon antorchas a base de cebollas e iluminaron toda la cueva. Ahora, gracias al territorio desarrollado y a la buena iluminación de la luz, podían caminar libremente y no tener miedo de tropezar. Jack incluso logró atrapar un pez como premio, una sabrosa adición a su dieta en este misterioso lugar. Así, pudo pescar en la cueva, descubriendo otra forma de abastecerse de alimento en ese misterioso refugio. Pronto apareció de nuevo la luna azul, que según sus cálculos aproximados aparece cada 30 días, recordándole que el tiempo en esta torre fluye según sus propias leyes. Cargó su teléfono, la batería portátil y su computadora portátil, aprovechando cada oportunidad para mantenerse en contacto con el mundo exterior y registrar su increíble experiencia en esta torre. Es comprensible, pero intentó utilizar la energía de la batería lo más económicamente posible, dándose cuenta de que no duraría mucho en esta misteriosa torre. Debido a la falta de energía, decidió utilizar métodos más clásicos y comenzó a marcar los días tallando marcas en la roca para llevar un registro del tiempo en esta misteriosa torre. Por suerte, la pareja de conejos seguía un horario estricto, acostándose a las 7:00 p.m. y despertándose a las 5:00 a.m., lo que le ayudaba a no perder la noción del tiempo en aquella torre negra donde el sol nunca se ponía. Y hace apenas unos días, ocurrió un acontecimiento significativo. Un matrimonio de conejos se hizo rico y tuvo hijos, lo que añadió una nueva inspiración a sus vidas. Los arbustos florecieron, y ahora la torre parecía un macizo de flores, pero era importante polinizar todas las flores. Ya que no había abejas en esta torre mística, tenía que hacerlo todo a mano, transfiriendo cuidadosamente el polen de una flor a otra. Como estuvo allí todo el día, le dolía la espalda insoportablemente. Sería fantástico que las abejas entraran volando a la cueva, pero es demasiado pedir. Después de mucho tiempo, sus tomates comenzaron a dar frutos, y él los cosechó orgulloso del huerto, gracias a su esfuerzo y paciencia en esta misteriosa torre. Era el día anterior a la luna azul, y él esperaba con ansias este evento inusual en su vida en la Torre Negra. El chico se preparó cuidadosamente, esperando que su camuflaje fuera suficiente. Se despidió de los conejos y dijo que se verían mañana, preparándose para una aventura en la luna azul en esta misteriosa torre. Por si acaso, Jack escondió todas las cosas de olor fuerte en el otro extremo de la cueva. Pero no podía entender cuánto tiempo había pasado. Ahora cada minuto se sentía como una eternidad, y su anticipación se hizo aún más intensa. En ese momento, un oso excesivamente sano apareció en el horizonte, y Jack se dio cuenta de que tenía que estar alerta para no meterse en una situación desagradable con este poderoso animal. Como el monstruo aún no había notado al tipo, decidió esconderse en otro lugar para evitar ser detectado hasta que fuera demasiado tarde. Tranquilo y lento, pero no era muy bueno en eso. Cada vez que cogía su mochila se le caían un montón de cosas, lo que, en principio, creaba mucho ruido y aumentaba su nerviosismo.
El oso inmediatamente prestó atención al tipo que estaba debajo, y su corazón latió aún más rápido cuando se dio cuenta de que estaba en el campo de visión de este poderoso depredador. No se sabe con certeza por qué motivos, pero Jack se quedó dormido como si nada hubiera pasado, manteniendo la calma dentro de sí mismo en esa tensa situación. Los conejos no tuvieron más remedio que darle una bofetada a Jack en la cara para despertarlo y así advertirle de un posible peligro. Curiosamente, el protagonista se despierta instantáneamente por las bofetadas de los conejos y se da cuenta de que debe actuar rápidamente para evitar una colisión con el oso. No podía entender qué había pasado y dónde se había ido la luna azul, como si fuera un sueño extraño o un salto en el tiempo en su aventura en la Torre Negra. Pero se desmayó y su cuerpo volvió a dolerle y dolerle, como si su aventura hubiera sido una verdadera prueba de su condición física. Intentó recordar lo que pasó la noche anterior, pero sus recuerdos eran confusos y confusos, como si su mente estuviera oscurecida por los secretos de la Torre Negra. Básicamente, es difícil olvidar cuando ves un monstruo así, y su aterrador encuentro dejó una marca inolvidable en su memoria, que prácticamente no se lo comió, y esto fue un verdadero milagro en ese lúgubre lugar. El personaje principal entonces casi entregó su alma a Dios, estando tan asustado por el encuentro con el oso y al borde de la muerte. Tenía un frío insoportable y temblaba de miedo y de sensación de peligro inminente en aquella torre helada. La mujer del conejo pensó inmediatamente en encender un fuego para entrar en calor y ahuyentar el miedo y el frío de aquella atmósfera sombría. Después de un tiempo, el chico se acomodó para sentarse cerca del fuego, envuelto en una manta hecha en casa, y esto le dio una sensación de comodidad y protección en esa atmósfera siniestra. Los conejos incluso le trajeron pescado frito, mostrando cariño y devoción hacia su amigo en esta difícil situación. El monstruo encontró su cueva, se preguntaba si sentía la presencia de otros monstruos o simplemente no podía meterse en el estrecho agujero, pero no era un hecho que tendría suerte la próxima vez. No debe confiar solo en la suerte si quiere mantenerse con vida, porque ya se ha gastado mucho esfuerzo en sobrevivir en este mundo misterioso. Por ahora, lo único que puede hacer es comer para sobrevivir, y cada trozo de comida se convierte en un recurso valioso para él en este mundo sombrío. Cuando el chico regresó, se sorprendió mucho, porque frente a él había un tomate azul, del tamaño de una pelota de golf, y era algo increíble. Ciertamente parecía genial, pero no podía entender por qué el tomate azul aparecía justo aquí y ahora. Los secretos de esta torre solo se profundizaban. Después de un tiempo, apareció una ventana del sistema frente al chico, lo que lo sorprendió y le planteó muchas preguntas. Le informaron que había completado con éxito la tarea de recolectar frutas infectadas con la energía de la luna azul, y este mensaje añadió aún más misterios a su aventura. Sus destacados logros atrajeron la atención del administrador de la torre, lo que significó que podría tener nuevos desafíos y oportunidades en esta misteriosa morada. A partir de ahora, estará bajo vigilancia constante por parte del administrador de la torre, y después de tal información, el chico quedó perplejo y ligeramente sorprendido. Al chico le informaron que no fue invitado deliberadamente y el gerente pretende corregir este malentendido, provocando aún más preguntas e incertidumbre en su mente. Es evidente que estaba furioso, porque llevaba ya 2 meses en la cueva y recién ahora habían descubierto ese error, lo que le hizo sentirse indignado y resentido. El hombre ardía de ira porque sus esfuerzos fueron subestimados, y en otro momento se dio cuenta de que mentes malvadas estaban planeando su asesinato. El personaje principal queda atónito al darse cuenta de que casi fue demasiado lejos y cometió graves errores en sus acciones. Le informaron que el gerente lo iba a despertar, e inmediatamente después de estas palabras, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños e incomprensibles a su alrededor. Aparentemente ahora el chico fue considerado oficialmente despertado por la Torre Negra, y su mundo estaba lleno de eventos inusuales y misteriosos. Jack esperaba con ilusión que le asignaran una nueva clase. Se sentía entusiasmado por los descubrimientos esperados, los nuevos conocidos y las lecciones emocionantes. Sus ojos se iluminaron tan intensamente como los de un niño, llenos de sorpresa y deleite ante el apasionante mundo de una nueva clase.
Se convirtió en un agricultor de torre. Las características de esta clase son la resistencia a las enfermedades, la cercanía a la naturaleza y la adquisición de experiencia al momento de la cosecha. Jack claramente no se sentía feliz con lo que recibió, porque esperaba algo mucho más significativo e importante. El sistema le mostró su ventana de estado, que reflejaba su desempeño actual y su progreso en tareas y pruebas recientes. Su talento era muy extraño, se llamaba ordinario, pero se manifestaba de formas inusuales y sorprendentes. Un chico fue invitado a un famoso programa de televisión donde habló sobre su increíble e inusual talento y su camino. El anfitrión comenzó a imaginar que hoy tenían un invitado especial que frecuentaba la torre a pesar de su talento habitual. Le preguntaron al chico a qué clase pertenecía. Él respondió con orgullo que era agricultor y que estaba mejorando su talento a distancia trabajando sus habilidades en el campo de la agricultura. Al parecer, durante todo este tiempo Jack estuvo imaginando cómo sería en público si realmente tuviera que declarar su clase como agricultor. El personaje principal estaba increíblemente enojado por lo que estaba sucediendo, ya que sus expectativas y esperanzas fueron destruidas por la nueva clase. Pero se detuvo a tiempo, al ver que sus amigos conejos estaban observando todo esto, expresando su diversión y alegría. Incluso los ojos de los conejos adultos estaban asustados, sin mencionar a sus crías, quienes miraban en estado de shock lo que estaba sucediendo. Jack inmediatamente se sintió culpable hacia ellos por el hecho de que su aparición había asustado y confundido tanto a los conejos. Durante todo ese tiempo permaneció de pie mirando el tomate que sostenía en sus manos, pero no entendía qué hacer con él. 168. Trabajaron incansablemente para recoger la primera cosecha y esperaban un resultado exitoso de su arduo trabajo. Al parecer, el chico ya había aceptado que tendría que ser agricultor y se estaba preparando para la nueva realidad y los desafíos de esta profesión. Una señal apareció nuevamente ante él, informándole de una nueva etapa de sus aventuras en el mundo agrícola y del trabajo cotidiano. Resultó que en sus manos tenía tomates cherry mágicos que podrían traer buena suerte y prosperidad a su nuevo negocio agrícola. Me sorprendió mucho cuando descubrí que estos tomates no son una verdura inusual, sino un elemento mágico con propiedades sorprendentes. Parecía nada, pero este tomate aumentó las estadísticas de sus características y habilidades, haciéndolo más fuerte y experimentado. Durante todo este tiempo, ese mismo dragón estuvo observando al tipo, estudiando sabiamente sus reacciones a las propiedades mágicas de este asombroso tomate. Se podía notar por su mano que estaba ligeramente furioso por cómo se estaba utilizando el tomate sin el debido respeto. El ánimo del chico mejoró inmediatamente y comenzó a decir que sin los conejos nada habría sucedido, reconociendo su importante papel en su éxito. El sistema apareció nuevamente para el personaje principal, recordándole sus nuevas tareas y oportunidades en este maravilloso mundo. Recibió una tarea. Necesitaba entregar una fruta que contenía la energía de la luna azul al director de la torre, y la recompensa por esta tarea era una habilidad de clase. Y en caso de rechazar la tarea, simplemente la muerte. El chico se puso un poco nervioso y preguntó si esto era una broma, sintiéndose receloso de la tarea que le ofrecían. Después de todo, ni siquiera tenía elección. Se enfrentaba a una prueba seria que requería tomar decisiones responsables. No podía creer que al gerente realmente no pareciera importarle su despertar ni las consecuencias para él. Después de pensarlo un poco, el chico aceptó los términos del sistema, dándose cuenta de que no tenía otra opción si quería salvar su vida. El tipo se olvidó por completo de la recompensa, de la habilidad de clase, estaba tan nervioso por la amenaza de muerte que no pensó en nada más. Jack claramente no estaba del todo satisfecho con la recompensa que recibió, pues sentía que se enfrentaba a un riesgo y una recompensa desproporcionados. Bueno, básicamente, ¿qué más podía esperar de la clase campesina, excepto quizás algo más interesante y emocionante? El chico ya comenzó a cazar peces activamente, dándose cuenta de que esto podría ser una fuente adicional de alimento y recursos para él. Después de despertar, comenzó a ganar experiencia y después de atrapar 5 pirañas en pocos días, recibió el segundo nivel. El hombre quería pescar aún más, pero matar criaturas vivas innecesariamente no formaba parte de sus principios.
porque el pescado era una excelente fuente de proteínas, por lo que trataba la pesca de manera sabia y responsable. Jack pidió a todos que se tomaran su tiempo. Notó que todos los conejos comenzaban a hacer muchas cosas cuando crecían, y por eso quería darles tiempo para crecer y desarrollarse también. También aprendió algo nuevo sobre los conejos, lo que añadió interés al estudio de su comportamiento y características. La niña nunca había oído hablar de tales monstruos en la torre. A juzgar por el nombre, se trata de criaturas más amigables que se dedican a la agricultura en lugar de a la caza. Lo más probable es que esa sea la razón por la que no se había oído hablar de ellos antes. El personaje principal no sabía cómo sucedió, pero asumió que habían perdido su hogar, estaban vagando, y de repente se encontraron con él. Jack deseaba con todo su corazón que aprendieran a entenderse, porque esa era la base de la pertenencia y el acuerdo. Sugirió que todos fueran a la granja, porque hoy era un día importante para todos y podían hacerlo juntos. En el huerto, casi todas las verduras ya han alcanzado la maduración, lo que promete una buena cosecha y satisfacción por el trabajo de los agricultores. Finalmente esperó el tiempo de la cosecha. Se esforzaron tanto para que todo saliera bien. La cosecha después de una luna azul no lo es todo. El chico quería intentar coger la fruta de la que hablaba el sistema y descubrir qué podía pasar como resultado. El personaje principal se acercó a los tomates para finalmente recoger su primera cosecha, sintiendo la alegría del trabajo merecido y esperando nuevas aventuras. Este fue su primer tomate, y además estaba muy maduro, lo que añadía sabor a la anticipación del primer bocado. Poco a poco, con el tiempo, tuvo la oportunidad de llegar a la rama y finalmente arrancar su esperado regalo de la naturaleza. Misteriosos puntos de luz parpadeaban en su piel roja, emitiendo una luz misteriosa, como fuegos artificiales mágicos en el cielo nocturno. Probó el tomate mágico, y los poderes milagrosos dentro de su cuerpo le otorgaron poderes invaluables durante 10 minutos asombrosos. El personaje principal se dio cuenta de que tiene un don inusual: recolectar tomates cherry mágicos maduros para acumular una experiencia increíble. Jack se dio cuenta de que había más misterios en este problema de lo que esperaba. Habiendo tenido ya el cuarto nivel de experiencia, el chico se dio cuenta de que era hora de descansar un poco y pensar en una estrategia para futuras aventuras. Quizás debería haber probado todos los tomates que recogió, explorando sus secretos y descubriendo nuevas posibilidades a lo largo del camino. Y así, al darse cuenta de su olvido, se acordó de sus fieles amigos conejos, que siempre estaban con él y lo ayudaban en cada aventura. El chico sugirió celebrar la primera cosecha exitosa de tomates mágicos con los fieles conejos, organizando una pequeña celebración en su honor. Después de una abundante cena, el chico, después de haber comido hasta saciarse, se relajó en el césped, envuelto en el aire nocturno, y disfrutó el momento. En ese momento, una estrella brillante voló frente a él, dejando tras de sí un rastro brillante en el oscuro cielo nocturno. Sorprendido por tal espectáculo, el chico se olvidó de todo y se sumergió en el mundo de magia que se desarrollaba ante sus ojos. La tarde ya se acercaba a la noche, y Jack yacía disfrutando de la tranquilidad, observando las divertidas acciones de sus fieles amigos conejos. Se sorprendió al darse cuenta de que los niños ya tenían la edad suficiente para ayudar a mamá y papá y continuar la maravillosa tradición agrícola en la familia. Sucumbiendo a la fatiga, Jack decidió tomar una siesta. Otro día maravilloso había llegado a su fin y se sentía satisfecho con el duro pero exitoso trabajo realizado. De repente, una misteriosa ventana del sistema apareció frente al chico y no pudo entender qué estaba sucediendo. El chico se llenó de ira cuando la ventana del sistema le informó que su tarea había sido completada sin su conocimiento o permiso. Jack se preguntó si al menos podría descansar un poco después de haber completado con éxito la tarea. Un día ajetreado y eventos inesperados. A primera vista, el chico no estaba particularmente contento con la nueva habilidad, que el sistema llamaba cosecha. Estaba desconcertado. Sin embargo, al día siguiente, el chico se dio cuenta de que esta nueva habilidad de cosecha era increíblemente útil y ayudaba en su negocio agrícola.
Esta habilidad se activaba cada vez que recogía una fruta verde o demasiado madura. Gracias a esta nueva habilidad, el personaje principal recibía mucha más experiencia al recolectar frutas verdes. Gracias a esta habilidad, pudieron cosechar los tomates antes, incluso antes de que estuvieran completamente maduros, acelerando el proceso de recolección y aumentando su productividad. Después de recibir la recompensa, el chico ayudó mucho. Ahora podía recolectar hasta 200 tomates y gastarlos generosamente en el sistema. Si supiera que esto es solo el principio, porque a la exitosa tarea anterior le seguirían inmediatamente otras nuevas, más interesantes y desafiantes. Cada vez las tareas se hacían más grandes y complejas, exigiéndole más esfuerzo y perseverancia. El diario de supervivencia de la torre describe cómo el protagonista pudo resistirse por primera vez a la voluntad del gerente y comenzó a defender su independencia. Ardía de una rabia indescriptible porque el sistema le exigía hasta 500 tomates y él estaba perdido, sin saber qué hacer. Jack trabajó duro durante días seguidos para cultivar suficientes tomates y cosechar la cantidad adecuada para el sistema. Se le acabó la paciencia y envió resueltamente el sistema, negándose a proporcionar la cantidad requerida de tomates, expresando así sus principios. Jack comenzó a ignorar por completo el sistema, alegando que no tenía intención de proporcionarles verduras y que simplemente había plantado las semillas. Por sus esfuerzos, recibió solo una compensación miserable, que no correspondía al trabajo y la energía que puso. Le dijo al gerente que supiera que estaba haciendo un mal trabajo, rechazando condiciones injustas y exigiendo respeto. El chico solo pudo ofrecer 5 tomates y prometió entregar el resto más tarde, manteniendo la honestidad y el respeto propio. Según los mensajes que se transmitieron, estaba claro que el directivo estaba tratando de disculparse, reconociendo sus errores y mala actitud hacia el chico. Sorprendentemente, el gerente resultó ser mucho más servicial y sencillo de lo que el chico había imaginado al principio. Día 91. Supervivencia del personaje principal. Cuarta luna azul. El personaje principal escuchó que las personas con mucha energía pueden soportar el rugido de un monstruo, por lo que el chico comió tomates en abundancia, esperando que tales situaciones no volvieran a ocurrir. Justo ante los ojos del hombre, un tomate verde común y corriente se transformó mágicamente en uno azul y maduro, impactándolo con un efecto visual asombroso. El hombre no podía esperar para recoger este increíble tomate, e incluso las hojas de papa parecían brillar bajo la luz de la luna, exigiendo una acción rápida. El chico arrancó con entusiasmo la batata y quedó sumergido en la admiración por su jugoso aroma y su maravilloso sabor. Sintió dentro de él como si tuviera el mundo entero en sus manos, lleno del esplendor de la naturaleza y de infinitas posibilidades. Para empezar, Jack completó las tareas anteriores, trayendo todos los tomates restantes, demostrando su responsabilidad y diligencia. El chico decidió comer tomates cherry, disfrutando de su sabor jugoso y sus colores brillantes que le levantaron el ánimo. A última hora de la noche, el chico estaba sentado junto al fuego con sus amigos, diciendo que era una pena no tener papel de aluminio a mano, pero que tenía muchas hojas de cebolla multiusos. Cuando el personaje principal invitó a sus amigos a comer patatas fritas, el hombre conejo se paró frente a él y le dijo a un solo hombre que comiera las patatas. El chico se conmovió hasta lo más profundo de su alma y dijo que solo un conejo se preocupa por él y muestra tanto cariño. Es bueno que los conejos nunca sepan que él ya se sentó en una de las patatas, guardando el secreto del momento divertido. Al cabo de un rato, todos los conejos, incluido el hombre, yacían en el suelo, retorciéndose de dolor. Las patatas estaban demasiado calientes para ellos. Necesitaban centrarse en el cultivo de patatas para mejorar sus habilidades culinarias y evitar incidentes desagradables. Fueron precisamente las patatas que comían todos los conejos las que decidieron seleccionar para un cuidado y control más cuidadoso en el futuro. A partir de ahora, prometieron no comer esas patatas y decidieron utilizarlas para seguir estudiando y mejorando el proceso de cultivo. Los brotes de patata resultaron ser la golosina favorita del lisiado, y a este ritmo podrían haberse comido todos los brotes. El hombre prometió obsequiar patatas a los reyes si le ayudaban a plantar y cuidar los brotes, enriqueciendo el proceso con un obsequio especial.
Jack tenía claro que tenía un plan astuto en mente, y su sonrisa hablaba de intrigas ocultas e ideas asombrosas. Está claro que después de tales palabras los conejos inmediatamente comenzaron a ayudar a su amigo, preparándose en secreto para una interesante y emocionante aventura. El personaje principal decidió no podar algunas cebollas, sino esperar hasta que florecieran para poder recolectar las semillas. Tal vez las semillas se convertirían en un elemento importante en sus futuras aventuras. Cuando uno de los conejos decidió comer algunas hojas, el padre se dio cuenta de ello y decidió castigar al perezoso por alterar el orden. Y el chico, a su vez, comenzó a recoger tomates, continuando su trabajo y haciendo realidad su plan de mejorar la cosecha. En el octavo nivel, su rango aumentó, y todo esto fue debido a la simple recolección y diligencia en el cuidado de los cultivos. Esto fue claramente una excusa para darme un respiro y tomar un refrigerio mientras disfrutaba los resultados de mis esfuerzos. El personaje principal se alarmó un poco al enterarse de que el gerente tenía curiosidad por lo que cocinaría hoy, lo que le causó cierta preocupación. Ensartó tomates cherry asados y añadió especias para realzar el sabor, creando un plato estupendo. Cuando todo estuvo listo, todos los conejos, tal como prometió el chico, recibieron su comida y disfrutaron de deliciosos tomates cherry fritos en brochetas. Además, son cómodos de sostener en la mano, son calientes, por lo que antes de cogerlo es mejor soplar sobre ellos para que se enfríen un poco y no se quemen. Como ya habían plantado suficientes patatas, el chico decidió que necesitaba desenterrar algunas para cenar y poder cocinar algo sabroso y satisfactorio. Jack comenzó a contar todas las patatas y se dio cuenta que para hacer la primera cosecha había salido bastante bien. Había 5 en cada plantación. No debía desperdiciarse ni un solo desperdicio, pues para él cada patata era una recompensa preciosa y valiosa. Bueno, resultó que necesitaba plantar todo a mano para mejorar sus habilidades y convertirse gradualmente en un agricultor experimentado. El siniestro dragón de repente robó la idea del chico y luego la transformó cocinando jugosos tomates en brochetas. El dragón aplastó las conclusiones apresuradas y las vomitó, sintiéndose amargado. Pronto se dio cuenta que había una dulce recompensa escondida dentro de los tomates. Debería haber echado un vistazo a lo que hacía la gente, especialmente ese tipo. Se sonrojó de ira al ver que habían comido patatas sin invitarle a unirse ni compartir. Al chico solo le quedaba una papa, así que se dirigió al gerente y le preguntó si podía obtener algún tipo de recompensa por ella. El chico le entregó las patatas al gerente y de repente, en la cueva apareció una tienda con semillas, lo que le permitió realizar compras sin salir de la cueva. Al decidir utilizar un almacén de semillas, el chico comenzó su proyecto de jardinería interior, haciendo realidad sus sueños agrícolas. El tipo descubrió una moneda de la torre, y hasta donde recordaba, el valor de dicha moneda se estimaba en alrededor de $1.000.000. El chico empezó a pensar si sería más rentable para él conservar esa preciada moneda o gastarla en algo especial. El personaje principal se encuentra en un callejón sin salida, incapaz de tomar una decisión final sobre cuál es la mejor manera de proceder. Sin opciones, solo le quedaron zanahorias y los conejos mostraron gran interés en este delicioso manjar. Toda la familia empezó a persuadirlo, tratando de convencerlo de que dejara las zanahorias. Sin pensarlo demasiado, finalmente decidió comprar una zanahoria y compartirla con los conejos. Ahora todos estaban unánimes en su decisión de comenzar a cultivar zanahorias y comenzaron este apasionante proyecto con total determinación. Ya han pasado varios días desde que el protagonista plantó las zanahorias, pero los conejos pasaron todo el día vigilando atentamente el huerto, a pesar de que las semillas aún no habían brotado. El chico decidió no preocuparse por esto, relajarse y tomar una pequeña siesta, para luego regar con cuidado los tiernos brotes de zanahoria y comenzar a podar las cebollas en el jardín. En ese momento, cuando estaba durmiendo, la abeja continuó molestándolo, volando justo frente a su cara, impidiéndole dormir tranquilo. Entonces de repente se puso irritado. Sin embargo, cuando vio la simpática abejita frente a él, su irritación se convirtió en amabilidad y precaución, y comenzó a interactuar con ella con cuidado. El chico, por supuesto,
No sabía que esta abeja era inusual y venenosa, y por lo tanto su precaución y amabilidad eran genuinas. Jack decidió informar inmediatamente a sus amigos que una criatura peligrosa estaba en su vecindad, para que tuvieran cuidado y no se expusieran al peligro. Sin embargo, no previó que comenzarían a huir mucho antes de que pudiera expresar todo lo que tenía en mente. El personaje principal, agitando los brazos, intentó expulsar a la abeja, que inesperadamente se acercó a él. Para intentar dejar en claro su punto de vista, comenzó a explicar que su físico era extremadamente delgado y, por lo tanto, no era apetitoso para una abeja. Después de entregarle a la abeja una plántula cubierta de flores, ella se calmó instantáneamente y comenzó a examinarla cuidadosamente. Después de que el sistema advirtió al hombre que las abejas eran depredadoras, parecía un poco desconcertado por lo que había sucedido. Pronto se dio cuenta de que la abeja podía ser útil polinizando las flores y sugirió que volara a otras flores si tenía hambre. Así ya no tuve que arrastrarme como un cangrejo de río por el cantero para cuidar las flores. Jack todavía estaba enojado hacia sus amigos que se negaron a ayudarlo con la abeja. Después de un tiempo, la abeja regresó y aterrizó junto al hombre. Se alarmó un poco cuando ella se acercó a él. Pero Jack no tenía de qué preocuparse, porque la abeja acababa de dormirse en su hombro. Él rezó para que ella no le picase. Transcurren 120 días de supervivencia y un nuevo miembro de la familia se une a ellos, trayendo alegría a su dura realidad. El chico tenía que interrumpir periódicamente su trabajo debido a sus hijos, quienes le impedían concentrarse en las tareas. Se dio cuenta de que no debía esperar silencio de ellos, porque los niños siempre están llenos de energía en su juventud. Fue en ese momento cuando una abeja, habiendo completado la polinización, voló hacia el chico y se sentó a su lado. La abeja vive con ellos desde hace varias semanas, aportando alegría y utilidad a su vida familiar en condiciones de supervivencia. Cada mañana la abeja vuela para extraer el néctar de las flores y por la tarde regresa a su bosque situado encima de la cueva. Se debe considerar la posibilidad de que una abeja pueda vivir sola sin tener su propia colonia cerca. Hace unos días, la abeja comenzó a producir miel, elaborándola a partir del néctar y los alimentos almacenados en la colmena. Las cebollas y la miel dulce crearon una combinación única de dulce y salado, resaltando la esencia venenosa de la abeja. Habiendo reunido su coraje, el personaje principal decidió que a pesar del peligro de la abeja venenosa, podía ampliar aún más su granja. Creía que pronto tendría tanta miel que incluso los osos sentirían celos de sus provisiones. El personaje principal se dio cuenta de que pronto llegaría el momento de la luna azul, llenando el cielo nocturno con una luz misteriosa. Estos pensamientos lo llenaron de una ligera ansiedad, y esperaba que esta vez la luna azul no trajera ningún problema. En el 12º día de supervivencia, continuó luchando por sobrevivir en condiciones difíciles. Todos los suministros de comida estaban escondidos, y la abeja, que no había volado en los últimos días, probablemente se estaba preparando para una luna azul, al igual que el tipo. Los personajes principales notaron que los conejos de repente comenzaron a hacer mucho ruido, y les quedó claro que era hora de regresar a casa, porque la comida ya los estaba esperando. Sin embargo, para el chico fue una sorpresa que los conejos de repente abandonaran a sus crías y huyeran asustados. No podía comprender cómo los padres podían dejar a sus hijos desprotegidos en un momento tan peligroso. Después de esta situación, se volvió aún más cuidadoso que antes, siempre en guardia y listo para lo inesperado. La luna cambió a los conejos, convirtiéndolos en enormes monstruos, obligando al personaje principal a luchar por su seguridad. El protagonista estaba lleno de calor por sus emociones y estaba listo para las pruebas más increíbles. Después de unos segundos, los lindos conejitos desaparecieron y en su lugar solo quedó un lugar vacío y lúgubre. En su lugar, solo surgieron monstruos despiadados y sedientos de sangre, cuyos ataques representaban una seria amenaza para el héroe y la abeja. Después de eso, parecieron comenzar a renacer, y un poderoso brillo comenzó a emanar de ellos, envolviendo todo a su alrededor. Y de repente los monstruos que el chico había visto desaparecieron, dejando solo criaturas brillantes desprovistas de agresión y peligro.
Por supuesto, se sintió cautivado, incapaz de apartar la vista de ese espectáculo impresionante. Para uno de ellos el color cambió tanto que parecía una especie de milagro, algo mágico y asombroso. Entonces, después de que habían pasado 5 lunas azules desde su nacimiento, esto aparentemente representaba algún tipo de rito místico de paso a la edad adulta. En el fondo, el personaje principal no podía evitar pensar que se habían convertido en monstruos terribles, diferentes de sus antiguos amigos. Y luego, comenzó a abrazar y besar a cada uno de ellos en señal de gratitud por el hecho de que permanecieron a su lado. A la mañana siguiente, los padres salieron para averiguar qué les había pasado a sus hijos esa noche. En ese mismo momento estaban sentados junto al fuego, sus rostros brillantemente iluminados por la llama de la madera quemada. De repente, al chico se le ocurrió la brillante idea de preparar un plato especial, como símbolo de crecimiento, y ofrecérselo a sus amigos en ese momento importante. Cuando notó que de repente apareció uno de los conejos con una pala en las manos, sus piernas casi cedieron y casi perdió el conocimiento. Y pronto todos los demás también empezaron a tener una variedad de dispositivos diferentes, como de la nada. Y así, cuando el criador de conejos llega a la edad adulta, consigue su propio objeto que no puede ser prestado. Jack permaneció perplejo, pues no podía recordar qué objeto había recibido el último de los conejos. Resultó que tenía en sus manos un martillo enorme, lo que parecía una verdadera sorpresa entre los demás objetos. Obviamente, este martillo no pertenecía a una herramienta agrícola. Parecía demasiado inusual e impresionante para tal uso. Este rey fue llamado el Guerrero Negro, y su martillo se convirtió en un símbolo de su poder y autoridad. Con el tiempo, todos los conejos que recibieron sus artículos comenzaron a trabajar en el jardín, dando los frutos de sus esfuerzos por el bien común. Algunas personas recogieron diligentemente tomates maduros, mientras que otras los plantaron con cuidado, creando un equipo de trabajadores bien coordinado. El chico pidió que los tomates recogidos se vertieran en una pila para simplificar el posterior procesamiento y almacenamiento de la cosecha. Jack apenas podía contener las lágrimas de alegría porque los niños se habían convertido en excelentes ayudantes, dispuestos a participar en el trabajo con tanto celo. Sin embargo, sería erróneo decir lo mismo del Guerrero Negro, porque era el único que no tenía su materia para el trabajo del campo, y esto lo dejaba sin algo que hacer. Como guerrero conejo, estaba listo para la batalla, pero por desgracia no había ninguna amenaza o enemigo en la granja al que enfrentarse en batalla. La mascota intentó expresar algo a su dueño, devorando la atención y atrayendo la atención. Señaló el estanque, insinuando la posibilidad de cazar en él, porque explorar el estanque y sus habitantes también podría ser una especie de batalla. El chico decidió que él atraería al pez, y el conejo, a su vez, haría la pesca, creando un equipo efectivo para la supervivencia. Unos minutos después, para su alegría, apareció la primera víctima. El pez fue incluido en su merecida pesca. La fuerza del golpe fue demasiado grande, y el pez, en lugar de caer en la cesta, voló directo a la roca, causando sorpresa. El animal pareció considerarlo un trabajo bien hecho y estaba dispuesto a continuar la caza con el mismo entusiasmo. Sin embargo, resultó que no fue así, ya que del pez solo quedaron fragmentos de espinas, y este no fue el mejor resultado. Los socios prepararon la cena con lo que lograron conseguir, aprovechando al máximo los recursos disponibles. Jack intentó animar a su amigo, diciéndole que no había necesidad de preocuparse, porque siempre existía la oportunidad de aprender y mejorar. Los conejos comenzaron a acostumbrarse poco a poco a sus nuevas responsabilidades y adquirieron cada vez más experiencia y confianza. Después de 125 días, la tienda de semillas reabrió sus puertas en su pueblo agrícola, dándoles la oportunidad de enriquecer su experiencia y ampliar su arsenal de siembra. El chico nuevamente se enfrentó a una elección difícil y se encontró ante un dilema sobre cuál era la mejor manera de aprovechar la oportunidad de comprar semillas para seguir trabajando en la granja. Los precios cambiados confundieron mucho al chico, porque la primera vez no era tan caro, y ahora tenía que lidiar con costos más altos. Solo le quedaban 0,9 monedas de torre y parecía no tener idea de cómo podría ganar más dinero.
Hay tres formas en que los cazadores pueden ganar monedas de torre. La primera forma de ganar monedas es por el honor de defenderlas. La segunda forma es cazar monstruos y vender su botín a comerciantes ambulantes o tiendas en la planta baja. La tercera forma es completar tareas, y esto es lo que hace el chico, intentando ganar monedas de la torre de esta manera. El chico de repente recordó que el gerente ya le había asignado una tarea y debía comenzar a cumplirla. Pidió que, además de sus asignaciones, se le dieran monedas de la torre como recompensa por sus esfuerzos y dedicación. El gerente dijo que aún no entendía de qué estaba hablando el chico, pero prometió darle las monedas de la torre cuando creciera y se hiciera mayor. Jack permaneció perplejo, sin comprender cuánto tiempo más tendría que esperar y envejecer para finalmente recibir esas ansiadas monedas. El protagonista se sonrojó de ira al escuchar tales palabras y se prometió resueltamente a sí mismo que encontraría una forma de ganar monedas de la torre por su cuenta. Jack estaba en un callejón sin salida y no veía otra salida que enojarse con todo lo que lo rodeaba, porque sus esfuerzos parecían en vano. El chico decidió dedicarse a resolver problemas urgentes y superar dificultades en lugar de desperdiciar energía en la ira y la decepción. Decidió empezar con algo concreto y compró semillas de maíz, esperando que ese fuera el primer paso para lograr su objetivo. Y pronto el agricultor tenía en sus manos semillas de maíz, listas para la siembra y la futura cosecha. Ahora estaba motivado y listo para trabajar para que su granja fuera exitosa. Pero primero decidieron almorzar, y todos los presentes comieron hasta saciarse, tanto que todavía quedó algo de comida. Jack preguntó si habría algún problema si la abeja regresara tarde a casa. El animal inmediatamente comenzó a abrazar al chico y demuestra que confía en él y no tiene miedo. Jack de repente notó un ruido extraño desde arriba y al instante pensó que podría ser algo monstruoso o peligroso. El extraño se acercó a ellos con una petición, sin parecerse en nada a un gato callejero dispuesto a robarles el pescado. Entonces este extraño comenzó a acercarse al chico, mostrando evidente interés en una conversación o algún tipo de actividad conjunta. Un extraño que viajaba se acercó y le preguntó a Jack si le gustaría comprar algo o compartir algo de valor. Se presentó como Theo, un comerciante viajero, y comenzó a hablar de sus productos y servicios. Ese día, cuando Theo, un comerciante ambulante, llegó a la cueva, resultó ser el mismo día que puso patas arriba toda la vida del hombre. El personaje principal aún permanecía en estupor por lo que veía, tratando de comprender todos los cambios que estaban sucediendo a su alrededor. Había oído hablar antes de los que vivían en los pisos superiores de la torre, pero nunca pensó que el comerciante sería un animal, y esto fue una verdadera sorpresa para él. Theo tenía unos ojos muy lindos y unas mejillas suaves y regordetas, lo que hacía que su apariencia fuera aún más atractiva y amigable. El chico sintió un deseo irresistible de tocar esas suaves almohadillas de las patas de Theo, y este deseo era verdaderamente dulce y gentil. Resultó que el personaje principal era un verdadero conocedor de los gatos y tenía un afecto y amor especial por ellos. Le informaron que había aparecido un nuevo cliente en la tienda de semillas, y acudió en persona para saludar al personaje principal y ofrecerle sus servicios. El comerciante admitió que no había comido nada desde la mañana, y ahora parece ridículo a los ojos del comprador, quien probablemente lo invitó a compartir la comida. Jack inmediatamente le ofreció pescado a su invitado para saciar su hambre. Cuando el hombre intentó ofrecerle un segundo pescado, éste se negó, porque no podía apropiarse de la comida del comprador. El personaje principal no pudo estar de acuerdo con esto, y comenzó a persuadir al gato. El comerciante estaba muy harto de 2 peces, y empezó a descansar después de tan espeso almuerzo. Resultó que comió hasta 5 peces. Ahora Theo no sabía cómo agradecerle al chico, pero el personaje principal estaba contento de que alguien pudiera llegar hasta ellos. Jack le pidió cortésmente al gato que pagara la comida. Preguntó si pagaría los 5 pescados que él mismo comió. El comerciante claramente no esperaba tal giro porque pensó que era un placer. Un fuerte círculo de amigos se formó instantáneamente alrededor del personaje principal, con la intención de evitar que el gato escape y no dejarlo escapar. El comerciante, llegado para cobrar la deuda y conseguir nuevos clientes, acabó obligándose no solo a pagar la deuda, sino también a involucrarse en el negocio de la malversación de fondos.
Pero él estaba decidido y se negó a darse por vencido, decidido a encontrar una manera de vender algo importante. Theo organizó cuidadosamente toda su mercancía, exhibiéndola con esmero. Una ligera expresión de sorpresa apareció en el rostro del chico cuando vio esto. Entre estos artículos destacaba un vaso encantado. Cuando se vertía en él algo caliente o frío, mantenía su temperatura. El comerciante trató el abanico con tanto deleite como si fuera una especie de artefacto mágico. Jack decidió intervenir y trató de explicarle toda la situación al comerciante. Explicó que todos esos artículos en realidad eran basura. Como eran cosas del mundo exterior a la torre, no se les dio mucho valor. El personaje principal argumentó apasionadamente que no hay magia en estos objetos. El vidrio es solo una capa de aire que mantiene la temperatura. Después de un tiempo, el ventilador se apagó de repente, lo que implicaba que las baterías estaban agotadas. El comerciante se mostró escéptico y no lo creyó, recordando que alguna persona afirmaba que definitivamente había magia en esos artículos. Esto indicó claramente que el comerciante había sido engañado. Jack estaba perdido. No podía entender qué hizo que el gato repentinamente estallara en lágrimas tan fuerte y tristemente. El hombre le pidió al comerciante que le contara qué había sucedido y qué pudo haber causado que el gato se comportara de manera tan extraña. Resultó que el piso 75 es una de las zonas neutrales donde se aplican reglas y leyes especiales. Desde hace mucho tiempo intenta ganarse el cariño de Alice, la gata más bonita de su pueblo. Hizo todo lo posible para atraer su atención y hacer que Alice le prestara atención. Pero Alicia siempre negó sus regalos. No le gustaba ninguno de ellos. El gato más rico del pueblo, que se encontraba entre los oponentes de Theo, era el representante más influyente y rico de la sociedad felina. Sus regalos la inspiraron, y estaba bastante claro que Alicia ya estaba encantada con ellos. Más tarde, ella lo eligió a él en lugar de a Theo, dejándolo pensativo y decepcionado. El comerciante estaba en un callejón sin salida, sin entender cómo sentirse acerca de los momentos que pasaron juntos. Parecía que ya nada le importaba y todo lo que existía parecía falso y vacío. El comerciante persistió en sus intenciones y avanzó con decisión. Resultó que ella le sonrió solo un par de veces y que el resto lo inventó él mismo. Alicia expresó claramente su indignación, diciendo que no soportaba los gatos baratos que olían a espadín. Cuando un hombre rico le robó a su novia, decidió convertirse en comerciante ambulante para ganar riqueza y regresar para vengarse. Para iniciar esta aventura, invirtió todos sus ahorros, 50 monedas, compró el equipo necesario y una licencia, y gastó las 5 monedas restantes en bienes para vender. El gato comenzó a recordar cómo llegó a la misma persona que lo engañó, y los recuerdos de ese momento afloraron. Resultó que esta persona era un duende extraño e incomprensible, lo que hizo que la situación fuera aún más misteriosa y confusa. El hombre comenzó a persuadir persistentemente al chico, afirmando que estos artículos eran extremadamente preciosos y valiosos. Theo simplemente no podía entender por qué el hombre estaba dispuesto a vender estos valiosos artículos a un precio tan bajo. Además, le proporcionó al comerciante un mapa que mostraba la ubicación del nuevo cliente de la tienda de semillas, demostrando su honestidad. Así, sacrificó sus últimos fondos con la esperanza de vender todos estos artículos, lo que le hizo pasar hambre porque no le quedaba dinero para comer. El personaje principal comenzó a consolar al gato e incluso le ofreció más pescado en un intento de calmarlo. El hombre que previó este giro de los acontecimientos invitó al gato a unirse a su equipo, dándole un trabajo y un nuevo hogar. Su historia atrajo a Jack en lugar de repelerlo. La historia resultó ser fascinante e increíble. Jack comenzó a investigar, preguntando si el comerciante había comprado bienes que no podía vender y si le quedaba dinero para otros gastos. El chico decidió invertir en este negocio, al darse cuenta de que cuanto más vendiera el comerciante, mayor será su ganancia. Acordaron un 3,5% de los ingresos totales. Theo se mostró cauteloso y no quería caer en una trampa, como les ocurrió a la mayoría de sus conocidos anteriores en la vida. El comerciante puso la condición de que lo pensaría si el tipo le traía un par de pescados más, pero el tipo incluso superó las expectativas y trajo hasta 15 piezas. Además del pago semanal, podían comer de ellos cada vez que vinieran, lo que hacía más rentable su oferta.
El comerciante estaba demasiado absorto en el pescado y no se dio cuenta de que había firmado el contrato sin la debida consideración. El tipo había escuchado que los contratos firmados en esta torre eran casi imposibles de romper, lo que le preocupaba. Jack le pidió a su socio que no se preocupara, asegurándole que las ventas probablemente aumentarían y todo estaría bien. El personaje principal comenzó alegremente a mostrar su jardín, hablando de las plantas que cultiva y de su afición agrícola. Los tomates estaban primeros en la fila y él ofreció venderlos por 0,01 monedas cada uno. Para la primera transacción, el comerciante tuvo que reunir hasta 1,000 tomates, lo que representó una cantidad considerable de trabajo y esfuerzo. Resultó que Theo tenía una capa mágica que absorbía fácilmente todos los productos, dejando su apariencia ilesa. Era un dispositivo extremadamente cómodo que facilitaba enormemente el trabajo y aseguraba un almacenamiento eficiente de los productos. El comerciante, habiendo reunido todo lo que necesitaba, se dispuso a realizar su trabajo, lleno de determinación y entusiasmo. Unos días después, en el piso 38 de la torre, algunos héroes lucharon con un enorme monstruo. Después de la victoria, comenzaron a recolectar elementos útiles que cayeron del monstruo derrotado. En ese momento, Theo apareció entre los arbustos, ofreciendo comprar una variedad de artículos útiles. La muchacha reaccionó muy amable y favorablemente ante el comerciante, apreciando su oferta. Como dijo el chico, su apariencia atrajo instantáneamente su atención, dejando una impresión positiva en las chicas. En el momento en que el comerciante retiró los tomates maduros de la cesta, el líder de este extraordinario equipo decidió abandonar el lugar. Advirtiendo contra juicios demasiado precipitados, el comerciante pidió abrir la ventana de estado para aclarar la información sobre los tomates. Jack se dijo con confianza que Theo era capaz de tener éxito, y sus premoniciones resultaron ser completamente correctas. A primera vista, estos tomates parecían ser solo hechizos menores, pero secretamente promovían la quema de 1 gramo de grasa y protegían el cuerpo. Y no hubo efectos secundarios, salvo un sabor agradable y excelente que satura cada maravilloso y delicioso bocado. Confiando en que se agotarían rápidamente, previó que todos comerían con avidez ese delicioso manjar del apetitoso tomate. Nada puede detener a una persona en su búsqueda por perder peso, porque la motivación interna y la fuerza de voluntad son indestructibles. De las 1,000 semillas de zanahoria compradas, solo 700 brotaron, pero cada una de ellas prometía superar las expectativas con sus raíces jugosas y coloridas. Y de los 1,200 tomates que plantó el hombre, solo 732 echaron raíces, pero prometían ser ricos en sabor y aroma. El maíz y la batata brotaron en aproximadamente la misma proporción, entre el 60 y el 70% del total de semillas plantadas. Parece que en esta torre todas las plantas crecen aproximadamente al mismo nivel de prosperidad y desarrollo. Por supuesto, sería fantástico si brotaran más plantas. Quizás la razón esté en el nivel insuficiente de ciencia agrícola o en la infertilidad del suelo de esta cueva. Además, al tener un comerciante ambulante en este llamado estado, es necesario cosechar tan a menudo como sea posible para asegurar un suministro constante y variedad de bienes. El guerrero negro estaba completamente dedicado a su trabajo, completando las tareas rápidamente y con gran eficiencia, como un maestro profesional de su oficio. El chico felicitó con entusiasmo y alegría al conejo por haber alcanzado un nuevo nivel, expresando su alegría por su éxito. Si Theo vendiera café en porros, ya habría recuperado todo el dinero hace tiempo, su negocio sería muy popular. Una mezcla de café instantáneo, miel de abeja espesa y venenosa y agua de manantial refrescante, la combinación perfecta de amargo y dulce crea una experiencia de sabor increíble. Un solo sorbo calma el hambre y la sed al mismo tiempo, llenando el cuerpo de energía y satisfacción. Como Jack fracasó en la última tarea, el gerente se dio cuenta de que después del trato con el comerciante ya no era necesario. El gerente, dándose cuenta de la importancia del trabajo realizado por el chico, le agradeció sinceramente por todos sus esfuerzos y contribución al negocio. En un momento, varios duendes se reunieron para discutir dónde podría haber ido Theo y comenzaron a desarrollar posibles teorías. El hombre decidió comprarle una botella de leche,
ofrecerle otro buen trato e incluso estuvo dispuesto a pedirle dinero prestado. Y luego hacerle encorvarse y pagar toda la deuda, creando una situación desagradable para Theo. El hombre decidió consultar la tabla de clasificación de comerciantes itinerantes para evaluar sus posibilidades y su posición en este campo competitivo. Cuando vio que el gato estaba más alto que él en el ranking, la ira se encendió en él. No podía creer que pudiera vender sus cosas en esas circunstancias. El chico estaba un poco decepcionado cuando Theo no llegó a tiempo, lo cual había acordado, y comenzó a preocuparse por lo que estaba sucediendo. Jack pensó que le llevaría unos días vender todas las existencias, pero cuando regresó después de 2 semanas, 4 de las cuales estuvo ausente, no podía creer que todas las existencias se hubieran vendido el primer día. El chico dijo que si su pareja no quería verlo en mal estado, entonces era mejor resolver rápidamente la situación y vender la mercancía. Pronto la gente descubrirá que es Jack quien cultiva tomates cherry mágicos que pueden traer milagros y alegría increíbles. Pero al comerciante le quedó claro que no estaba contento con este descubrimiento y que estaba nervioso, preocupado por las consecuencias. Para los recién llegados al gremio, la información sobre el fabricante es secreta. Para proteger a los principiantes de los comerciantes experimentados, el nombre de Jack permanecerá en secreto. Si el malvado Jack se entera de esto, Theo podría despedirse del bono y de su propia seguridad. Tuvo que hacer todo el esfuerzo posible para revelar el nombre del granjero, la única forma de ganar 1000 monedas en la torre y convertirse en un comerciante de nivel medio. En ese momento, 4 compañeros que luchaban contra esa criatura se pusieron de pie y discutieron algo mientras tomaban un café, compartiendo sus pensamientos. El líder notó que había llegado un mensaje a su teléfono, llamando su atención sobre una posible noticia importante. Un hombre rompió a llorar de felicidad porque su hija, que normalmente se enojaba con las dietas, lo llamaba cariñosamente por los tomates cherry que la ayudaron a perder peso. La última vez compró solo 20 tomates, dejándoselos a sus compañeros, pero no previó que a su hija le gustarían tanto, ahora necesita llevar muchos más. Uno de los chicos compartió tomates con una chica a la que le había gustado durante mucho tiempo y ya están saliendo y disfrutando juntos del sabor mágico. El líder anunció que debían acudir urgentemente al piso 38, indicando la prioridad de la tarea y alentándolos a tomar medidas. El socio le preguntó al jefe cuándo planeaban regresar, expresando interés en las actividades y horarios futuros. Después de todo, ya habían preparado las monedas de la torre para pagar los tomates, demostrando preparación y organización. El comerciante comenzó a pensar en cómo podría ganar 1000 monedas y comenzó a elaborar un plan de acción para lograr su objetivo. La bolsa tiene capacidad para un máximo de 1500 tomates. A este ritmo tendrá que correr de ida y vuelta al menos una docena de veces. Cuando el comerciante se enteró de que un grupo de personas había pasado 3 días buscándolo para comprar tomates, quedó ligeramente desconcertado por la inesperada fascinación que despertó su producto. Como necesitaba ganar más dinero, no informó que el precio de los tomates había aumentado, sorprendiendo al grupo. Ahora un tomate cuesta 0,07 monedas de torre, lo que genera confusión entre los compradores con su inesperado aumento de precio. Esperaba no haber excedido con el precio y que le compraran todo, intentando encontrar el equilibrio entre beneficio y demanda. No es de extrañar que un producto tan bueno no se venda por casi nada, a menos que lo compren ahora, nadie sabe cuándo surgirá la próxima oportunidad. El dirigente acordó que en 10 días esperarían la llegada del lote principal de tomates, dando esperanza al equipo de un desarrollo exitoso de los acontecimientos. Necesita ascender rápidamente en la jerarquía para no ocultar el nombre del fabricante de tomates y mantener su posición en el negocio. Le informaron que era muy similar a otro gato, lo que causó sorpresa e interés por el misterioso incidente. A Theo le ofrecieron una barra dulce muy sabrosa. Está claro que le gustó inmediatamente el nuevo manjar. Comenzó a preguntar si existían otros manjares similares. Por primera vez, las chicas vieron a un misterioso invitado entrar a la misteriosa torre, trayendo consigo deliciosas golosinas para gatos. El talentoso chico enseñó al conejo negro técnicas especiales de fusión, añadiéndole misterio y magia a su arte.
Naturalmente, por razones de seguridad, cerró temporalmente el agujero por donde suben las agresivas pirañas, evitando un posible ataque de estas peligrosas criaturas. El alma del chico se hundió hasta sus pies, porque pensó que las pirañas estaban a punto de destrozar al guerrero negro, devorándolo sin piedad. Cada vez que recuerda esto, tiembla, como si estuviera nuevamente en esa terrible situación. Recordó que hacía tiempo que no veía abejas por esos lares. Quizá les había pasado algo que le preocupaba. Hacía mucho tiempo que no veía a la abeja, y pensó que podría haber tenido hijos, nuevos habitantes de la colmena, continuadores de este mundo. Le pidió que saliera a su encuentro por un minuto, sintiendo el deseo de compartir ese pensamiento, de sentir cercanía y comprensión. Pero por razones desconocidas, se enojaron mucho y de repente comenzaron a atacar al chico, rodeándolo de miedo e incertidumbre. Justo cuando Jack pensó que estaba acabado, una abeja con forma humana salió volando de la colmena, trayendo esperanza y algo misterioso. Ella era la reina de las abejas venenosas. Emitía una luz brillante y ejercía poder sobre esta peligrosa colmena. La abeja venenosa es un verdadero depredador de insectos. Caza a sus presas utilizando su arma venenosa. El dragón no entendía nada, porque en el libro no había ni una palabra sobre ellos. Su mundo estaba lleno de misterios y secretos. Consideró que no era peligroso y se limitó por ahora a la simple observación. Más tarde decidió pedirle a su abuela que desentrañara ese misterio. Cuando la abeja comenzó a alimentarse del néctar de la granja del chico, fue un momento inesperado que abrió nuevas perspectivas en su vida juntos. Después de cada comida, su cuerpo comenzó a emitir un fuerte aroma y empezó a aumentar de masa. Gracias a lo que hizo la reina con ella, ahora ella misma puede continuar con el linaje familiar. Ese día decidí irme y vivir sola. La cueva de Jack parecía un lugar lo suficientemente seguro para que ella comenzara una nueva colmena. Y vive en él el momento más importante de tu vida. El dolor de la transformación. Su cuerpo se transformó tanto que se convirtió en la reina de las abejas venenosas que ven ahora. El chico la felicitó por la transformación, a pesar de que las circunstancias eran extrañas. Las abejas inmediatamente corrieron a abrazar al chico para expresarle su confianza. Unos días después, uno de los conejos le mostró al chico que había crecido una zanahoria, pero era inusual y de color morado, lo que no pudo evitar llamar la atención. Por eso lo despertaron más temprano para poder mostrar tal fenómeno. Esta zanahoria se llamaba zanahoria de destreza, lo que significaba que era bastante útil. El personaje principal no recibió 50, sino hasta 70 puntos de experiencia por recogerlo. Decidió proporcionar esta zanahoria a los conejos y les agradeció por sus esfuerzos. Uno de los conejos comenzó a cortarlo equitativamente entre todos. Era claramente un maestro en su oficio. Incluso el chico se dio cuenta de que el conejo con la hoz era un verdadero jefe. Esta vez crecieron 5 tomates azules, lo cual no pudo evitar alegrarse. Jack se los proporcionó al gerente tal como éste le solicitó. Quedó un poco sorprendido por las palabras del gerente, quien le prometió que pensaría si se le podía dar una habilidad. Cuando Theo llegó a la cueva, una furiosa bandada de abejas lo atacó inmediatamente. Y entonces el chico recordó que todavía no lo habían visto y por eso lo consideraban un enemigo. Abrazándolo, presentó al comerciante a las abejas y le dijo que no era un enemigo. El personaje principal comenzó a apretar al gato. Pero lo primero fue el negocio, y le pidió que alardeara de sus éxitos. El comerciante recibió hasta 75 monedas. Agregó que como la gente lo estaba esperando desde hacía varios días, pensó en ello y vendió los artículos por 0,02 monedas más. Al final resultó que el chico ya estaba al tanto de todo. Aún así, el gerente puede ser útil, y no es un pecado compartir tomates azules con él para obtener esa información. Y Theo comenzó a comer los manjares que la muchacha le daba. Jack empezó a preguntarse de dónde sacaba esas delicias. Estaba claro que estaba un poco descontento porque la gente lo alimentaba. Puedes llevar algo a la torre de 2 maneras. Cuando caes en el portal, el tipo también termina aquí con una mochila. Pero el segundo método es si el cazador despertado los lleva consigo a la torre, pero dicen que el peso total de las cosas traídas está limitado a solo 1 kilogramo.